José, ¿me escuchas o no? Muy buenas tardes, agradecemos la conexión. Ahí sí, si nos comentan en el chat que se escucha fuerte y claro. Perfecto, muy buenas tardes. Agradecemos la conexión y participación de cada uno de los presentes y le damos la más cordial bienvenida a la segunda sesión del programa de Siglo Humanismo Cristiano. Una actividad organizada por la Escuela de Liderazgo y la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra Universidad San Sebastián. Saludamos muy especialmente a las autoridades que hoy nos acompañan, a los vicerrectores de sedes de la Universidad San Sebastián, especialmente nuestra vicerrectora, señora María Angélica Hildebrand. Bienvenida a los decanos, a los directivos académicos, a la comunidad educativa en general y de manera, por supuesto, muy especial a nuestros queridos estudiantes. Iniciaremos esta actividad con la interpretación de nuestro himno institucional que escucharemos a continuación. Sobre el agua de amor y leyenda, desde juntos saber historiar, y un destino sensible envuelve la visión de la universidad. Un mensaje sereno rodea la corrida intentando abarcar la mirada de un joven que busca superar, animoso de lugar, con un manto de niebla se abre la esperanza de un trazo real, y un crepúsculo alberga sobre el agua de amor y leyenda, desde juntos saber y soñar, y un destino sensible que envuelve la misión de la universidad. La estudiante de Química y Farmacia, Pamela Romero, nos invita a continuar participando en las actividades de nuestra escuela de liderazgo. Me ayudó a mejorar mi rol como líder. Me ayudó entregándome distintas herramientas. Lo hizo a través de actividades, talleres y programas que tiene la escuela, de los cuales yo destaco Yo Líder, que me entregó herramientas para crecer como persona, me ayudó mucho a delegar las tareas y que al mismo tiempo se formara un buen equipo de trabajo, que es lo fundamental para ser un líder, encuentro yo. Entonces los quiero dejar a todos ustedes invitados a que participen dentro de esta escuela. No se van a arrepentir de ser parte de esto y vivir una experiencia única para su formación. Agradecemos entonces la invitación de Pamela Romero y a continuación el secretario académico de la nueva Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, don Juan Ignacio Rodríguez, nos entregará unas palabras sobre esta y las próximas sesiones que podrán ver los participantes del ciclo Humanismo Cristiano de nuestra Universidad San Sebastián durante este 2021.
y la importancia del aporte que podamos hacer como sebastianos a nuestra sociedad desde esta perspectiva. Es una alegría darles la bienvenida e invitarlos a esta quinta versión ya del ciclo de humanismo cristiano, en una pequeña tradición ya que se ha ido configurando entre la Escuela de Liderazgo y el Instituto de Filosofía, que ya es parte de la naciente Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad. Esta vez quisimos darle un pequeño giro al ciclo y hacernos cargo del momento que vive de nuestro país en lo sociopolítico, para asumir con altura de miras todos los desafíos que se van planteando a nivel nacional, en un ambiente en que el diálogo se ha ido viendo enturbiado por opiniones sin fundamentos, por acusaciones, por descalificaciones. Creemos que es importante como universidad ofrecer un espacio de diálogo en torno a los fundamentos para poder proyectar una sociedad en la que la dignidad de la persona, su promoción y el bien común sean verdaderamente garantizados. Esos son los desafíos que queremos asumir esta vez en el ciclo de humanismo cristiano. La cultura se caracteriza por ser aprendida, compartida y dinámica. Se adapta al contexto con el objetivo de garantizar la supervivencia del grupo social. Nuestra universidad viene desarrollando y difundiendo desde hace algunos años un proyecto educativo centrado en el desarrollo integral de la persona, del estudiante como sujeto racional y libre, que está llamado a vivir en sociedad, ya que la vida en comunidad hace posible la continuidad de la cultura. Existe una amplia diversidad cultural como tantas sociedades o países hay en el mundo. Es decir, las diferentes culturas pueden convivir y el contexto de contingencia nos llama a concordar con los desafíos actuales que nos pide un país con un desarrollo cultural más amplio y con una perspectiva consistente. Pero sobre todo con base sólida respecto a este desarrollo. En esta segunda sesión de este ciclo de humanismo cristiano, nos acompañará el doctor en Filosofía y Letras, con mención en Historia Contemporánea de la Universidad de Navarra, España, y licenciado en Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile, don Gonzalo Larios, quien expondrá sobre los desafíos culturales de hoy. Antes de entregar la palabra a nuestro profesor, les recordamos que finalizada la exposición estaremos leyendo las preguntas de los participantes. De esta forma, así poder establecer un diálogo con nuestro invitado. Profesor Gonzalo Larios, el micrófono es todo suyo. Bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, José, por la presentación. Primero preguntar si estamos bien conectados, si se ve bien, si se escucha bien, si la tecnología nos acompaña. Sí, profesor, se escucha perfecto, lo vemos perfecto. Bien. Yo les envié un PowerPoint que me gustaría compartir con ustedes. Estamos. Entonces, ¿ese lo puedo manejar yo o solo lo puedes manejar tú, José? Para empezar. Sí. Sí, desde nuestro equipo central lo están... también lo podemos mover usted, profesor, lo puede cambiar pinchando la flechita. Perfecto. Bien, agradecer entonces a la Escuela de Liderazgo, a los organizadores, a nuestra Facultad de Humanidades flamante que lleva ya un par de meses precisamente de vida, y agradecer por la oportunidad de poder compartir en una situación, yo diría, tan particular como la que estamos viviendo. Si nos hubiesen dicho hace un par de años lo que estamos viviendo hoy, por la pandemia y al mismo tiempo por la incertidumbre y el proceso social y político que vive el país, habría sido difícil poder imaginarlo. Por lo tanto, tratar un tema como el que voy a tratar de sintetizar hoy, el de la cultura, a la luz precisamente del humanismo cristiano como fundamento de nuestra universidad, es un desafío tremendo
que busca, por otro lado, también precisar algunas claves de las aristas, de los desafíos que tenemos en el presente y que pudieran también presentarse en el futuro. Comienzo con un esquema que trata fundamentalmente de precisar de qué es lo que estamos hablando al referirnos a la cultura y al mismo tiempo de su vinculación con nuestras creencias y al mismo tiempo con la sociedad de la cual formamos parte. Al hablar de temas culturales, yo diría primeramente de que no es un asunto abstracto, que no es un asunto de élite, sino que es precisamente lo más propio, lo más nuestro, lo que efectivamente nos debiera unir y nos debiera permitir compartir y que debiera también favorecer, yo diría, los afectos, la comunidad, los vínculos que precisamente hoy parecieran también tan en cuestionamiento, es decir, en una esfera tan problemática. La cultura depende sin duda de la creencia y los grandes, yo diría, filósofos de la historia hablaban precisamente de que el origen de la cultura está en el altar, está fundamentalmente en las creencias religiosas, es decir, en nuestra mirada de Dios. Y por lo tanto las creencias inciden directamente en la cultura. Las creencias nos van a permitir forjar, cimentar esa cultura. La cultura es lo que se cultiva y se cultiva lo que se cree, lo que se tiene por verdadero. Estamos viviendo un proceso particularmente, yo diría, de cierta subversión cultural, en donde también nuestras creencias están siendo, por así decirlo, cuestionadas y al mismo tiempo desafiadas. Hay una creencia predominante, pero hay creencias también subordinadas que pugnan, por así decirlo, también por hacerse presente en nuestra cultura, en nuestra sociedad. Hay un proceso también de transformación de las creencias. Las culturas no son eternas, son procesos de larga duración que no se improvisan de un día para otro, sino que se forjan paulatinamente, lentamente, a través de las décadas, a través de los siglos e incluso milenios. Hay culturas, por lo tanto, que también han desaparecido y otras que han dejado huellas precisamente en nuestra propia cultura. La cultura griega, por ejemplo, o la cultura romana, han incidido precisamente en nuestra cultura cristiano-occidental. Lo que se cultiva es también un modo de ser, es lo que se cuida. Hay quienes dicen de que estamos en un proceso de crisis cultural. Es probable, porque efectivamente, si lo que se cultiva no se cultiva o se deja de cultivar, se descuida, esto hace referencia sobre todo al agrocultivo. Requiere, por lo tanto, sembrar, regar, abonar y precisamente ver que ese fruto crezca adecuadamente, con un cuidado, por así decirlo, permanente. Si esa cultura se deja, se olvida, se descuida, es probable que las nuevas generaciones efectivamente no reciban, por así decirlo, esa herencia cultural. Y por lo tanto, la cultura se seque y finalmente se muere. Supone un modo de ser, un modo de hacer, un modo de sentir, que no es único y por así decirlo tampoco absolutamente permanente, sino que la sociedad es una sociedad dinámica, que va también transformándose y creciendo.
supone costumbres, supone una idiosincrasia, supone una historia, supone también un arte, una literatura. Las humanidades son particularmente manifestaciones de nuestra cultura. La historia que compartimos, el arte que supone una cosmovisión, una manera de ver el mundo de manera similar, una literatura que expresa también nuestras angustias, nuestros anhelos, nuestros temores, nuestras esperanzas. Son manifestaciones también de nuestra cultura. Y la sociedad es, por lo tanto, la concreción de esa creencia en cierta medida cultivada. Y hoy estamos viviendo precisamente un proceso más bien podríamos decir, de cierta subversión cultural, de cierta deconstrucción cultural. La importancia del lenguaje, por ejemplo, es clave en la cultura. La cultura se transmite, se comparte, se despliega principalmente a través del lenguaje. Cuando el lenguaje se reduce, cuando el lenguaje no aclara, sino que se hace confuso, cuando el lenguaje disminuye y ya sencillamente nos comunicamos y escribimos, por ejemplo, y hablamos como si estuviésemos escribiendo un WhatsApp, la verdad es que supone un cierto deterioro cultural pese al avance técnico que supone en este caso el WhatsApp. En la medida en que el vocabulario es más amplio, las posibilidades también de expresión cultural son más amplias, son más diversas. Cuando un estudiante en un examen oral me dice, profesor, lo tengo en la punta de la lengua, pero no lo puedo decir, no me sale. Muchas veces es que no lo sabe. Si lo supiera, lo habría asimilado y precisamente es el lenguaje el que permite expresar esa asimilación. Me temo que estamos viviendo precisamente momentos de cierta subversión cultural, de una especie de proyecto babélico, es decir, desordenado, en ocasiones más bien de abajo hacia arriba y sin tener un sentido claro, y en donde pareciera que destruir es la consigna del minuto, y en donde desprecian precisamente la construcción de generaciones. La cultura, insisto, no se improvisa de un día para otro, sino que más bien es un proceso lento, pausado, paulatino, que requiere mucho tiempo. Por otro lado, vivimos también un momento, yo diría, y un siglo particularmente ideológico, y en donde la cultura ha pretendido ser también una herramienta de la ideología, una cultura sustitutiva al servicio del poder político de turno. Y cuando el poder político de turno monopoliza la cultura, la verdad es que la cultura está ciertamente amenazada. Las ideologías y particularmente los regímenes totalitarios, que son fenómenos contemporáneos, quizá el siglo XX haya sido el que nos haya manifestado los proyectos totalitarios más contundentes y más profundos. Pensemos simplemente en el nazismo o en el comunismo. Pretendieron ellos precisamente hacer de la cultura una especie de herramienta del poder. Por lo tanto, tenemos también que saber proteger la cultura de lo exclusivamente políticamente correcto del día a día y de la mayoría, por así decirlo, muchas veces fluctuante del poder político de turno. Vamos a hablar
de la cultura a través del magisterio de la Iglesia, teniendo en cuenta, como les dije, una cosmovisión humanista y cristiana. Y bajo esa perspectiva quiero repasar también lo que han señalado los últimos 3 pontífices respecto a la cultura. Voy a compartir con ustedes algunas claves del magisterio de Juan Pablo II, de Benedicto XVI y del Papa Francisco respecto a la cultura, que nos van a permitir, yo diría, generar nuestro sustento. Si afirmábamos que la cultura surgía generalmente en el templo, en el altar, y hacía referencia a la religión, es decir, a religarnos con el Creador, con Dios, pienso que el magisterio de los últimos 3 papas es de una tremenda actualidad. Y me atrevería a decir también que su postergación o su olvido es probablemente también una señal de una cierta crisis cultural que estamos viviendo. En el caso de Juan Pablo II tenemos a un pontífice polaco. Y uno de sus últimos libros, yo diría el último libro, Memoria e Identidad, es precisamente un testimonio de su vida y yo diría de la encrucijada cultural que precisamente él vivió durante el siglo XX. Juan Pablo II es polaco y no se puede entender su magisterio sin entender también el papel que Polonia cumple y sufre durante el siglo XX. Una especie de jamón del sándwich, yo diría, entre 2 grandes imperios, el imperio alemán y el imperio ruso. La nación polaca recupera su independencia y su identidad precisamente al terminar la Primera Guerra Mundial, 2 años antes de nacer Juan Pablo II. En la fotografía de este PowerPoint vemos Babel. Babel es una especie, yo diría, de monasterio, de catedral, de fortaleza, símbolo precisamente de la cultura polaca. Karol Wojtyła fue arzobispo de Cracovia, donde está precisamente Babel, y allí está el centro histórico y al mismo tiempo el centro cultural polaco, que está profundamente arraigado al cristianismo. Cuando Juan Pablo fue testigo presencial de la invasión nazi y de la opresión precisamente de la nación polaca por parte del totalitarismo nazi, y posteriormente, después de una horrenda Segunda Guerra Mundial, en donde los polacos van a ser testigos precisamente del horror del nazismo, y por otro lado, cuando ven al final del túnel la posibilidad de una liberación, finalmente esa luz al final del túnel se oscurece y se dan cuenta de que van a ser liberados, entre comillas, por otro totalitarismo, en este caso el del comunismo soviético. Y en ese entorno, Karol Wojtyła precisamente va a hacerse sacerdote, a estudiar en un seminario clandestino en esta ciudad precisamente maravillosa de Cracovia. Y repito, ser seminarista bajo el dominio nazi no era fácil. Y bajo el dominio comunista menos. Son regímenes particularmente ateos, declaradamente ateo el comunista, y en donde el magisterio de un sacerdote católico como va a ser Karol Wojtyła va a estar basado precisamente en la transmisión cultural. Karol Wojtyła no fue un sacerdote particularmente, yo diría, opositor políticamente al régimen comunista, lo era, pero fundamentalmente su magisterio no era de oposición flagrante al comunismo, sino más bien de difusión cultural. Él tenía la convicción de que al transmitir
la cultura polaca, al hacer que los polacos siguieran sintiéndose polacos, iban a seguir sintiéndose también cristianos, teniendo en cuenta el vínculo estrecho entre Polonia y la Iglesia Católica. Testigo crucial de este siglo XX, testigo de los dos totalitarismos que acabo de señalar, y al mismo tiempo protagonista del siglo XX, porque durante su pontificado y en gran medida también bajo su propia acción espiritual, se derrumba el comunismo real, particularmente a partir de la caída del muro de Berlín y del desplome del bloque de la órbita soviética, y Polonia recupera precisamente su libertad después de décadas de dominio totalitario. Karol Wojtyła entendía la historia de las naciones objetivada y puesta por escrito como uno de los elementos esenciales de nuestra cultura, como el elemento decisivo para la identidad de la nación en su dimensión temporal. Hoy tenemos que revisar nuestra historia y orgulloso digo de que participo de un proyecto precisamente de historia de Chile reciente entre el año 1960 y 2010. Y lo digo porque en general nuestra mirada de la historia pareciera condicionada precisamente bajo una perspectiva ideológica. Y si efectivamente vemos que nuestra historia queda sencillamente en las manos de los libros de una historia secreta, supuestamente farandulera y copuchenta, la verdad es que nuestra cultura se deshace en la medida en que también nos desarraigamos de nuestra propia historia. Juan Pablo II, respecto a Latinoamérica, inicia, yo diría, su pontificado precisamente participando en la tercera conferencia general del CELAM en Puebla, en México, en donde el tema de la cultura va a ser fundamental. Señala allí que la cultura se va formando y se transforma en base a la continua experiencia histórica y vital de los pueblos. Se transmite a través del proceso de tradición generacional. Creo que en gran parte la crisis que estamos viviendo se debe precisamente a que no hemos sabido transmitir de generación en generación la cultura. Pienso sencillamente en el occidente europeo. En gran medida después de las dos guerras mundiales, hay una generación de europeos que no quiso o que se sintió acomplejado de su historia por el horror de las dos guerras mundiales y no transmite a las nuevas generaciones también su tradición cultural. Y por lo tanto quedan también de alguna manera vacíos frente a la ideología de turno. El hombre, dice la Conferencia de Puebla, nace y se desarrolla en el seno de una determinada sociedad. Está condicionado y enriquecido por una cultura particular. La recibe, la modifica creativamente y la sigue transmitiendo. La cultura es una realidad histórica y social. Rechazamos, por lo tanto, esa visión del buen salvaje que nacemos, por así decirlo, de manera espontánea, ajenos a una comunidad. No, el buen salvaje no existe, es un fenómeno más bien literario. En Tarzán, en Mowgli, personajes muy entrañables, pero que la realidad no nos muestra. Y si llegamos a encontrar a alguien desconectado de un vínculo cultural o social, finalmente probablemente nos encontremos con un ser humano limitado,
que no puede manifestarse, que no tiene lenguaje y que sencillamente pareciera en ocasiones más cerca de un animal. La cultura abarca la totalidad de la vida de un pueblo, el conjunto de valores que lo animan y de desvalores que lo debilitan, y que al ser participados en común por sus miembros, los reúne en base a una misma conciencia colectiva. Aquí hace referencia a un documento de Pablo VI. El magisterio de la Iglesia siempre, nunca es rupturista, siempre recoge precisamente también de lo anterior. Es continuista, lo mismo que la cultura. No se improvisa de un día para otro. La cultura comprende asimismo las formas a través de las cuales aquellos valores o desvalores se expresan y configuran nuestras costumbres, nuestra lengua, las instituciones y estructuras de convivencia social que nos agrupan, que nos reúnen. Se maravilló de su viaje a México a tal punto que a partir de entonces el pontífice Juan Pablo II inicia un magisterio de papa viajero realizando más de 100 giras durante su largo pontificado, de manera particularmente audaz. Y se va a ver maravillado de ese mestizaje, por así decirlo, iberoamericano. América Latina tiene su origen en el encuentro de la raza hispano-lusitana, es decir, española y portuguesa, con las culturas precolombinas y las africanas. Este mestizaje racial y cultural es precisamente un factor clave de nuestra identidad, no solo como chilenos, sino como hispanoamericanos, como latinoamericanos. Ha marcado ese mestizaje fundamentalmente este proceso, y su dinámica indica que lo seguirá también marcando en el futuro. Cuando uno escuchó a un presidente hace algunas semanas decir de que los mexicanos venían de los montes, que los brasileños venían de las selvas y que los argentinos venían de los barcos, es yo diría, de una soberbia y al mismo tiempo de un desconocimiento cultural tremendo. La historia de Argentina, como la de Ecuador, Bolivia o México, es perfectamente paralela a la nuestra y con matices, pero profundamente también mestiza. Y este mural precisamente lo muestra, lo que impacta precisamente en la realidad hispanoamericana desde el Río Grande, desde el norte, yo diría incluso casi desde California hasta la Patagonia, es esa diversidad racial, ese mestizaje racial y al mismo tiempo cultural. Posteriormente, durante los últimos siglos, afluyen nuevas corrientes migratorias, sobre todo en el cono sur, las cuales aportan modalidades propias, integrándose básicamente al sedimento cultural preyacente. Claro, vendrán otros migrantes, no solo españoles, sino también franceses, alemanes, árabes, asiáticos, caribeños, pero en general esos nuevos componentes, por así decirlo, se integran básicamente al sedimento cultural preyacente hispano-indígena. En esa primera época, que son los siglos precisamente hispánicos, mal llamados coloniales, del siglo XVI al XVIII, se echan las bases de la cultura latinoamericana y de su real sustrato católico. Su evangelización va a ser suficientemente profunda para que la fe pasara a ser constitutiva de su ser y de su identidad, otorgándole la unidad espiritual que subsiste pese a la ulterior división en diversas naciones, y a verse afectada por desgarramientos también en asuntos económicos, políticos y sociales. Eso es lo que señala Puebla respecto a nuestra identidad cultural, respecto precisamente a nuestra identidad latinoamericana. Quizá la devoción mariana
que atraviesa no solo Hispanoamérica, sino también todo el mundo cristiano, sea algo y que admiró y donde se sintió tan a gusto Juan Pablo II en sus viajes por América, porque también Polonia era una nación particularmente mariana, la devoción a la Virgen de Czestochowa. Pensemos simplemente en la impronta de la Virgen de Guadalupe en México, o de la Virgen del Carmen en Chile, o de la Virgen o de Nuestra Señora de Luján en Argentina, o de Nuestra Señora de Aparecida en Brasil, y así podríamos señalar en cada uno de los países hispanoamericanos. Juan Pablo II devuelve, yo diría, a la religiosidad popular un sitial importante de nuestra cultura, dentro de nuestra cultura. Cuando en los años 60 sociólogos y antropólogos comienzan a despreciar la devoción mariana y la religiosidad popular como mera superstición y rezago precisamente de una imposición supuestamente económica, Puebla, la Conferencia de Puebla y al mismo tiempo Juan Pablo II va a dejar atrás esa iconoclastia de los años 60, va a dejar atrás el menosprecio de la religión popular que también fue despreciada durante el liberalismo en el siglo XIX, y va a recuperar lo que Pablo VI llamó y denominó la devoción popular, no solo la religiosidad popular, sino la devoción popular como un emblema de la cultura y de la unidad cultural hispanoamericana. Al mismo tiempo, señala, y cuando hoy uno ve que pretenden destruir estatuas de misioneros, uno dice, pero a ver, por favor, estamos tirando la cultura por la borda. Juan Pablo II recuerda en México a los intrépidos misioneros que provenientes de España, ojo, la dominación española por supuesto que va a tener un afán económico, un afán político. No hay ninguna dominación en la historia que no haya tenido esas características. Pero además la española tiene también una vocación espiritual y junto a cualquier empresa de conquista en el continente hispanoamericano, iba acompañando a los conquistadores un misionero para recordar precisamente también la dimensión espiritual del ser humano y al mismo tiempo para evangelizar. No, es que los métodos de evangelización fueron brutales, etc. Ojo, los métodos de evangelización fueron los ocupados en el siglo XVI, XVII y XVIII. Y esa huella cultural está presente en la historia de todos nuestros países hispanoamericanos. Si hubiese sido solo impuesta por la fuerza, hubiese bastado que esos sacerdotes dejaran y abandonaran ese lugar para que desapareciera la religión católica y volvieran a sus cultos ancestrales. No fue así en la gran mayoría de las localidades. Y precisamente el testimonio de esos misioneros dominicos, franciscanos, agustinos, mercedarios y posteriormente también jesuitas van a dejar no solo una huella en las ciudades coloniales, virreinales de toda Hispanoamérica, pensemos en Cusco, México, Lima, Arequipa y tantas otras, sino también una huella precisamente religiosa común desde California hasta la Patagonia y que se ve expresada precisamente en el barroco artístico y cultural, como nos muestra esta pintura, en donde el gobernador de Chile, García Óñez de Loyola, se casa con la inca Beatriz Ñusta y nos muestra precisamente el factor de mestizaje característico de nuestra cultura y que no tienen, por ejemplo, las colonias británicas, holandesas o francesas. Ese mestizaje que va a valorar la nobleza incaica y la propia nobleza europea,
que entronca con Ignacio de Loyola y que entronca también con Francisco de Borja a través del matrimonio de la mestiza, hija precisamente de García Ibáñez de Loyola y de Beatriz Ñusta, con un descendiente también de San Francisco de Borja. Esta pintura, que está representada en varias localidades de Perú, nos muestra la esencia del mestizaje como una de las características del descubrimiento, conquista hispano en América. Otro aspecto importante del magisterio de Juan Pablo II es el concepto de cultura de la vida y cultura de la muerte. En la encíclica Evangelium Vitae, el Evangelio de la vida de 1995, Juan Pablo II, que había vivido el horror de los totalitarismos del siglo XX, señala que en la búsqueda de las raíces más profundas de la lucha entre la cultura de la vida y la cultura de la muerte, es necesario llegar al centro del drama vivido por el hombre contemporáneo, el eclipse del sentido de Dios y del hombre. Perdiendo el sentido de Dios, dice, se tiende a perder también el sentido del hombre. La cultura de la vida, por lo tanto, promueve la dignidad del ser humano, pues el ser humano tiene derecho a la vida en todas las etapas de su existencia, desde la concepción hasta la muerte natural. Hoy vemos la amenaza, precisamente, no la amenaza, es decir, el genocidio que supone el aborto, y al mismo tiempo hoy las pretendidas leyes de eutanasia, supuestamente en defensa del hombre. Yo diría más bien en el olvido precisamente de la dignidad del ser humano. En la salud y en la enfermedad, en la dificultad, en la riqueza y en la pobreza. Este pontífice polaco que vivió el horror de los totalitarismos, que vivió precisamente el horror de los campos de concentración y al mismo tiempo de la persecución religiosa, tanto del nazismo como del comunismo, señala la relevancia fundamental de la dignidad de la vida humana. Por otro lado, la cultura de la muerte, la cultura del horror que a él le tocó presenciar en el siglo XX. Probablemente el siglo más horroroso de la historia, el que acaba de terminar. Es paradojal. El horror también del terrorismo, el horror de las guerras. 2 guerras mundiales bestiales, por ponerle un adjetivo suave. Su prefecto para la doctrina y de la fe, el cardenal Ratzinger, va a ser su sucesor, Benedicto XVI. Y él mismo señala que Juan Pablo II nos regaló en la encíclica Evangelium Vitae casi un retrato de los problemas de la cultura actual, de sus esperanzas, de sus peligros. Una sociedad que se olvida de Dios, que excluye a Dios precisamente para tener la vida, cae en una cultura de la muerte. Por querer tener la vida se dice no al hijo, pues me quita parte de mi vida. Hoy pareciera que la juventud se está mirando exclusivamente el ombligo y pareciera renunciar a proyectarse, a dejar huella. Se dice no al futuro para tener todo en el presente. Y no la familia o los hijos después de viajar, después de... Se dice no tanto a la vida que nace como a la que sufre, a la que va hacia la muerte. Esta aparente cultura de la vida, dice Benedicto XVI, se transforma en la anticultura de la muerte, donde Dios concretamente está ausente. Si Juan Pablo II hacía referencia a Polonia y también nos deja un mensaje latinoamericano muy particular, Ratzinger
y Benedicto XVI está íntimamente conectado con el proceso, yo diría, más bien de integración europea. Y él señala, no se puede pensar en edificar una auténtica casa común europea descuidando la identidad propia de los pueblos de nuestro continente. En efecto, se trata de una identidad histórica, cultural y moral, antes que geográfica, económica o política. Cuando la Unión Europea pretendió establecer una constitución y dejar de lado sus raíces cristianas, entra en un proceso de desintegración que hoy lo vemos comenzado precisamente con el Brexit, con la salida del Reino Unido de esa Unión Europea. Una comunidad constituida por un conjunto de valores universales que el cristianismo ha contribuido a forjar, desempeñando así un papel no solo histórico, sino también fundacional con respecto de Europa y a partir de Europa también con las huellas de Europa. Frente a la disyuntiva de este proceso de integración europea, Benedicto XVI dice, sería fatal si la cultura europea de hoy llegase a entender la libertad solo como la falta total de vínculos y que con esto favoreciese inevitablemente el fanatismo y la arbitrariedad. La falta de vínculos y la arbitrariedad no son la libertad, sino la destrucción. Pareciera que nos hablara precisamente al proceso y a lo que estamos viviendo, hoy, en donde pareciera que nuestros vínculos precisamente se deshacen por no reconocer precisamente nuestra comunidad común. Para ir terminando, con el Papa Francisco en su exhortación apostólica Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio, se refiere a la cultura. Y dice de que la cultura es un pueblo con muchos rostros también. Este pueblo de Dios se encarna en los pueblos de la tierra, cada uno de los cuales tiene su cultura propia. Por lo tanto, nos alejamos de esa mirada de un mundo exclusivamente global, único, o un gobierno mundial que particularmente me aterra, más que me seduce. La noción de cultura es una valiosa herramienta para entender las diversas expresiones de la vida cristiana que se dan en el pueblo de Dios. Se trata del estilo de vida que tiene una sociedad determinada, de su modo propio que tienen sus miembros para relacionarse entre sí, con las demás criaturas y con Dios. Así entendida, la cultura abarca la totalidad de la vida de un pueblo. Cada pueblo en su devenir histórico desarrolla su propia cultura con legítima autonomía. Esto se debe a que la persona humana, por su misma naturaleza, tiene absoluta necesidad de su vida, de la vida social. Somos animales sociales y está siempre referida a la sociedad donde vive un modo concreto de relacionarse con la realidad. Estamos viviendo precisamente un momento de crisis de nuestras comunidades, de nuestros vínculos, de nuestros afectos. Y pareciera que quieren nuestra historia sencillamente tirarla por la borda, desbancarla, pretendiendo hacerla de nuevo, refundando el país de un día para otro. Y nuestros símbolos precisamente de unidad parecieran despreciados. Se trata de integrar, no de despreciar. El ser humano está siempre culturalmente situado. Naturaleza y cultura se hallan, por lo tanto, estrechamente conectados. Y en su encíclica Laudato Si, alabado seas, que se refiere precisamente al cuidado de la casa común, nos habla de una ecología cultural, no meramente biológica. Junto con el patrimonio natural hay un patrimonio histórico, hay un patrimonio artístico, hay un patrimonio cultural igualmente amenazado. Ya no se trata de destruir y crear nuevas ciudades supuestamente más ecológicas.
Hace falta incorporar la historia, la cultura, la arquitectura de un lugar, manteniendo su identidad, sus características propias. Qué pocas ciudades tenemos en Chile con un carácter arquitectónico propio. Quizá algo queda en el barrio colonial de La Serena, algo puede quedar en Valdivia, a orillas del Calle Calle, algo puede quedar en Puerto Varas con su aire también de arquitectura alemana. El resto pareciera que sencillamente las hacemos y deshacemos, ¿no?, de un día para otro, lo cual es particularmente también triste. Hace falta incorporar la historia, la cultura y la arquitectura de un lugar manteniendo su identidad original. La ecología también supone el cuidado de las riquezas culturales de la humanidad. La visión consumista, materialista del ser humano, alentada por los engranajes de una economía globalizada, tiende a homogeneizar las culturas, a que pierdan sus particularidades, a debilitar su inmensa variedad cultural, que es un tesoro para la humanidad. Por lo tanto, bienvenidos esos pueblos originarios en la medida en que precisamente son parte de nuestra cultura y que su cultura, por lo tanto, también vitaliza y revitaliza la nuestra, pero en un sentido efectivamente de reunirnos, no de colocar el énfasis en las distinciones. La desaparición de una cultura puede ser tanto o más grave que la desaparición de una especie animal o vegetal. Y eso se lo dice probablemente a los ecologistas profundos, que finalmente también terminan por hacer una ideología de la ecología. Es indispensable prestar especial atención a las comunidades aborígenes con sus tradiciones culturales, respetarlas, incorporarlas. En su última encíclica, Fratelli Tutti, hermanos todos, haciendo referencia también a Francisco, a San Francisco de Asís, y a esa vinculación precisamente con la naturaleza, nos habla de la cultura del encuentro. Desarrollar una cultura del encuentro que vaya más allá de las dialécticas que enfrentan, las dialécticas ideológicas, opresor-oprimido, que enfrentan a unos contra otros, más allá de las diferencias que conviven, complementándose, hay que enriquecerlas, iluminándose recíprocamente, aunque esto implique discusiones y también prevenciones, porque de todos se puede aprender algo. Y por lo tanto, repito, una cultura del encuentro, de incorporar, no de despreciar o de descartar, como dice, rechaza esa cultura del descarte. El encuentro hecho cultura. La palabra cultura indica algo que ha penetrado en el pueblo, en sus condiciones, en sus convicciones más entrañables y en su estilo de vida. Hablar de cultura, dice, hablar de cultura del encuentro significa que como pueblo nos apasiona encontrarnos, nos apasiona buscar puntos de contacto, tender puentes, proyectar algo que incluya efectivamente a todos. Para terminar, algunos desafíos culturales actuales que evidentemente no podemos resolver hoy en una charla de 40 minutos, que quedan planteados y que son desafíos, por lo tanto, pero que invito a enfrentarlos, a asumirlos, a desplegarlos bajo una cosmovisión también humanista y cristiana, como es la que pretende también compartir y ofrecer esta universidad. Porque la fe no se impone, se ofrece. Desafíos culturales actuales. El subjetivismo como medida y criterio de la verdad. Pareciera que la palabra verdad fuera una palabra incómoda hoy, que nadie quisiera precisamente asumir. El cuestionamiento del positivismo acerca de su idea de progreso
y pensar de que el progreso es exclusivamente técnico, mecánico, escalonado, vamos bien, mañana mejor, referido solo a los avances técnicos que sin duda son extraordinarios en el sentido de fuera de lo ordinario, fuera de lo común, y pensados por los más optimistas hace 50 o hace 100 años. Pero hemos crecido, nos hemos desarrollado, hemos avanzado de igual manera en el ámbito cultural que en el ámbito tecnológico. Y esa tecnología nos ha ayudado también a crecer espiritual y culturalmente. Ahí está el desafío. Un desafío también de un ateísmo práctico, antropocéntrico, una ostentación de indiferencia religiosa que campea, yo diría, en toda la cultura actual, en donde se vive como si Dios no existiese, incluso dentro de los propios cristianos. Y por otro lado, un materialismo hedonista que pareciera colocar solo en el consumo y en la acumulación de bienes el norte de la vida. Si hay una carrera que no tiene llegada, que no tiene meta, es precisamente el consumismo. Otro desafío interesante, la urbanización galopante, ciudades inmensas, megalópolis, como señalaban algunos filósofos de la historia, y un desarraigo cultural en ellas. En la medida en que crecen, pareciera también que nos cruzamos con 300 o 400 personas al día y no somos capaces de mirar a los ojos a ninguna de ellas. Y no conocemos ni siquiera al vecino de la puerta de enfrente. Requerimos reconstruir precisamente vínculos, y eso a través de comunidades y a través de lo que nos une, de compartir, de encontrarnos. El desarrollo vertiginoso de la tecnología, como señalaba, que hoy pareciera que tenemos el mundo en la mano a través del celular. Y uno se pregunta, o a través del milagro precisamente de esta conversación, por así decirlo, online. Pero tenemos que entender de que son herramientas y esas herramientas están al servicio de la persona y dependen de nosotros, de la utilización que le demos. Y por lo tanto, me angustia también ver que esas herramientas muchas veces son para encerrarnos en nosotros mismos en vez de compartir con los demás. Cuando uno ve incluso a la gente caminando en la calle ensimismada precisamente en sus celulares, ¿ah? O nubilada en el metro, y no nos miramos ya cara a cara, pareciera que estamos precisamente en una de aquellas utopías que literatos como Orwell o Aldous Huxley o Ray Bradbury señalaron a comienzos del siglo XX. Para ir terminando, cosmopolitismo frente a identidades. La verdad es que me espanta ese cosmopolitismo, esa especie de ser ciudadano del mundo sin tener una identidad propia, precisamente es la condición que quizá el poder totalitario añora, anhela y espera. Y pareciera que es hacia donde nos quieren precisamente conducir. Por último, la crisis de la familia y de la educación, en donde, la situación precisamente de niños que nacen fuera del matrimonio tiene índices particularmente preocupantes en la sociedad chilena, y en donde el matrimonio pareciera ser una cuestión también del pasado, y el matrimonio supone compromiso,
Y el compromiso supone entrega, supone compartir, supone colocarse también en el lugar del otro. No son más que señales de individualismo. El nuevo papel de la mujer, el rol que ocupa la mujer en la sociedad contemporánea, y precisamente en pos a que no abandone tampoco su propia naturaleza insustituible. Solo ella puede ser madre. Y también la maternidad es una vía de realización, no la única, pero sí la exclusiva que tiene la mujer. El desafío que tiene el arte como un lugar de encuentro y no de desencuentro. Cuando les mostraba algunas obras de arte del barroco, el barroco lo compartían toda la sociedad, desde el alcalde, el obispo, hasta las cofradías precisamente de personas más humildes en aquella sociedad. Hoy, si uno va a una exposición precisamente de arte, en ocasiones tiene que colocar cara de interesado, de profundidad, para ver si efectivamente qué es lo que quiere transmitir ese artista. Y cuando conversas con él te dice, no, si finalmente es tu impresión la que importa. ¿Ese arte nos está reuniendo? ¿Nos está comunicando? ¿O en ocasiones nos está también dispersando? Atención al camino de la belleza, porque la belleza es precisamente también un camino de comunidad, un vínculo de encuentro. Y en ocasiones la belleza pareciera haberse escapado de nuestras calles, de nuestros barrios y de nuestros hogares. Hacer también del tiempo libre, del descanso, de los deportes, de los viajes y del turismo, cuando vuelvan, Dios quiera, una vía de encuentro, no sencillamente de tirarse sobre una playa a consumir esos 7 días de vacaciones en cualquier lado para desintoxicarnos sencillamente sino que una vía de encuentro con otros, con nuestra familia, de compartir de los viajes y de las vacaciones, vías también de crecimiento cultural. El desafío de la revitalización asociativa, del protagonismo juvenil. Esa revitalización asociativa tiene que ser clave y de alguna manera nuestra cultura va a depender efectivamente de las comunidades culturales que seamos capaces de formar, de forjar. No se construyen de un día para otro, pero por otro lado nos dan vías de realización personal enormes. Quisiera terminar precisamente aquí con ustedes y dar paso a las preguntas señalando estos 3 desafíos también para la cultura contemporánea. No guiarnos exclusivamente por las emociones y los sentimientos, sino también por la razón. No por una razón absoluta y que pretende calcular y medir todo, sino por una razón que también le dé lugar a las emociones y a los sentimientos. Como cristianos tenemos que ser también capaces de ser responsables de encantar con nuestra fe a los demás. El amor es la característica, es el sello, es la insignia del cristiano. Se nos va a juzgar por la capacidad de amor que sepamos de alguna manera entregar. El ejemplo de la santidad en acción es precisamente ese amor. Y por lo tanto debemos también afanarnos por una sociedad
precisamente en donde el amor encuentre un mayor espacio. Y como dije antes, la belleza, a través de la literatura, el arte, la arquitectura, la música, el cine, que es también una manifestación, y tantas otras, de una cultura que, repito, no es estática, es también dinámica, pero que no se hace de un día para otro, sino que es más bien un proceso de larga duración, y que por otro lado tenemos también una labor de legado, de herencia, que tenemos que saber transmitir a las generaciones que vienen. Gracias por la paciencia y quedo a disposición de alguna pregunta en la medida que pueda responder. José. Sí, profesor, muchas gracias por su interesante exposición. Vamos a dar entonces, como usted bien dice, a ciertas preguntas que se fueron tanto los estudiantes, los asistentes y funcionarios. Vamos a partir, profesor, por Margarita Pereira, y comenta: buenas tardes, profesor, me gustaría preguntar lo siguiente: ¿cómo cree que podemos aportar desde la universidad a proteger la cultura? ¿Un desafío u oportunidad? La universidad es, es una característica de nuestra cultura occidental, surge precisamente a partir del siglo XII en Occidente, y como modelo de formación profesional y humanista, artística, pasa a ser, yo diría, clave dentro de nuestra cultura, a tal punto que no solo surge en Europa, sino que también en otros lugares como América y en otras culturas y civilizaciones como la India, China, África o el Japón, que también recogen ese modelo cultural occidental. Me atrevería a decir de que la universidad también puede ser vía de distorsión cultural. En los años 60, la universidad apareció también como vehículo de transformación cultural a través de la ideología y fundamentalmente a través también del protagonismo juvenil. Por lo tanto, pienso que la relevancia y la responsabilidad que hoy tienen las universidades es enorme. ¿De qué manera? Cada uno sabe de acuerdo también a su propia disciplina, a su propia carrera. Me atrevería a decir, no abandonemos la lectura, no abandonemos la lectura de los clásicos. Compartamos nuestra disciplina siempre bajo una perspectiva también humanista, y por lo tanto, si estudias medicina, derecho o arquitectura, evidentemente acompáñala con una disciplina también humanista, con una afición por la historia, por el arte y por la literatura. Creo que de esa manera vamos a ir también humanizando cada una y fortaleciendo también y desarrollando cada una de esas disciplinas. No sé si te contesté o no, pero es lo que te puedo decir. Bien, agradecemos a Margarita, entonces también al profesor por contestar. Vamos con el siguiente, profesor, de Carlos Díaz. Dice: hola, profesor Carlos, desde la sede Patagonia. ¿Usted cree que en nuestro país tenemos una crisis y que podríamos carecer de cultura o idiosincrasia? A ver, llama la atención cuando vienen turistas de otras culturas no hispanoamericanas que señalan que en general el hispanoamericano o el latinoamericano, escrito sobre el concepto, no quiero entrar ahora a la discusión, pareciera acomplejado de su propia cultura, como que pareciera querer ser lo que no es. De ahí que pusiera énfasis precisamente en el magisterio de la Conferencia de Puebla, donde coloca el énfasis precisamente en nuestra identidad mestiza latinoamericana. Y por eso mencioné
la pachotada precisamente del presidente argentino de hace algunas semanas. La crisis cultural, en todo caso, no es exclusiva de Hispanoamérica, no es exclusiva de nuestro continente, también la vive Europa, también la vive los Estados Unidos. Me atrevería a decir que estamos en un proceso de subversión cultural o de intento de deconstrucción cultural que amenaza precisamente nuestra identidad y por lo tanto nuestros valores más íntimos, y entre ellos nuestras creencias. Perfecto. Y profesor, a más del tiempo, vamos con la última pregunta. Agradecemos ya su respuesta y la pregunta de Carlos. Darío Pérez pregunta, profesor, buenas tardes, ¿la cultura debe ser un derecho? ¿Hay algún ejemplo de país latinoamericano donde se promueva de buena manera la cultura? Sí, yo creo que estamos, a ver, a mí me asusta la cultura como monopolio del poder político de turno, en las manos que esté, porque termina siendo una herramienta, por así decirlo, de adoctrinamiento político. Más bien la cultura surge, como decía Herder y otros, más bien de abajo hacia arriba, también en el sentido de las raíces, del legado, de nuestra idiosincrasia común, de nuestra historia, de nuestra lengua común, de nuestro paisaje común. Creo que estamos viviendo una época de sublevación de los derechos. Entiendo que los derechos emanan precisamente de nuestra dignidad y de nuestra naturaleza de persona humana, pero deben ir correlativamente acompañados de deberes. Si a ese derecho de la cultura también le señalas un deber, precisamente de transmisión de la cultura, de cultivar la cultura, cada uno tiene si aquí no se trata simplemente de transmitirlo de las generaciones anteriores, se trata también de actualizar esa cultura conforme a nuestra propia realidad y nuestro propio aporte. Pero más que hablar hoy, yo creo, de derechos, debemos hablar también de deberes, porque exigir derechos a la cultura, quemando iglesias, destruyendo estatuas y acabando con los museos, es más que preocupante. Bien, muchas gracias, profesor, por sus respuestas. Agradecemos nuevamente al profesor Gonzalo Larios por su interesante exposición, su disposición para responder también en este ciclo con el cual estamos cerrando como Escuela de Liderazgo nuestro primer semestre de actividades masivas. Así que solamente palabras de agradecimiento también a los funcionarios, colaboradores, estudiantes que fueron escribiendo preguntas en el chat. Lamentablemente, el tiempo, tendremos que dejar nuestra sesión hasta acá. Profesor, nuevamente, muchas gracias por acompañarnos. Espero que nos vuelva a acompañar durante el segundo semestre. Y nuestros estudiantes, muchas gracias por su conexión. Que tengan muy buenas tardes. Gracias a ustedes por la invitación. Que esté bien, profesor. Y ánimo. Queda poco el semestre. Luego Álvaro dice, están despidiendo a nuestros estudiantes, que estén súper bien, descansen.